designado el tema principal, la segunda venida de Jesucristo, los domingos por la mañana. Durante nuestra clase es el libro de Romanos y durante la tarde es sobre la adoración. La adoración, y vamos a hablar de varios aspectos de la adoración. Yo sé bien que han escuchado, han estudiado bastantes temas concernientes a la adoración, así que les voy a examinar su mente a ver qué. La adoración, esta es la palabra griega. Cuando usted lee la palabra adorar o adoración en el Nuevo Testamento, la palabra es proskuneo. Y según los lexicógrafos, las personas quienes tienen más conocimiento que estos libros suyos y ustedes concerniente a las palabras griegas y hebreas, y ya les he dicho varias veces que yo uso el W.E. Vines, el Joseph Taylor, y otro libro que ahorita me escapa el nombre de la persona, pero son tres libros que siempre he usado porque para mí son me han dado siempre buena información concerniente a la definición de la palabra, ya sea hebrea o griega. Según esta palabra, adoración quiere decir demostrar reverencia, honor. Demostrar reverencia y honor. Y cuando leemos entonces esta palabra, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, la pregunta que debemos de hacerle a esto, ¿verdad?, es ¿cómo? ¿Cómo? Porque en el Antiguo Testamento tenemos la edad patriarcal. Estamos hablando de las dispensaciones de la Biblia, ¿ok? Tenemos la dispensación mosaica, y tenemos la dispensación cristiana. ¿Okay? ¿Quién me puede decir en el Antiguo Testamento qué libros cubren la dispensación patriarcal? Génesis, Éxodo, Levítico, número de pronombre. ¿Mande? Génesis, Éxodo, Levítico, número de pronombre. No, soy muy alto, el Génesis, ¿verdad? El Génesis, el libro de Génesis. Porque la edad patriarcal quiere decir los padres, y hablan de varios padres, ¿verdad? Empieza con Abraham, perdón, empieza con Adán y luego sigue más adelante con todos los demás. Viene a terminar con quién? Con José. Y el último capítulo de Génesis habla de José. Ya en el libro de Éxodo, ¿quién nace? Moisés. Solo que esta dispensación patriarcal, el libro de Génesis. Ahora pregunta, ¿había adoración en la edad patriarcal? ¿Sí había? ¿Saben ustedes cuál era la voluntad de Dios concerniente a la adoración en la edad patriarcal? Era por uno de los padres. Pero había un tipo de adoración aquí. ¿Ok? Entonces la pregunta es, ¿cuál fue la voluntad de Dios concerniente a la adoración? ¿Cuál fue? Ahí está escrito en el libro de Génesis. Sacrificio, ¿verdad? Ya, era sacrificio. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué es lo que hizo Dios para cubrir su andaban desnudos, ¿verdad? Su desnudez. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Sacrificó animales Dios y usó los cueros, ¿verdad?, de los animales para cubrirlos. Ellos trataron de cubrirse como ellos pensaban que era correcto,
ahí mismo miramos nosotros que el hombre siempre va a tener en su imaginación, ¿verdad?, cierto tipo de adoración que ellos piensan que les satisface a Dios, pero Dios lo hizo como Él, como Él lo había decidido, ¿verdad?, para que así se cumpliera su voluntad. Hermano, ahí en Génesis 22:5 dice: entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y el muchacho iremos hasta ahí y adoraremos y veremos a Dios. Okay. Recuerden que la oración era por medio de los padres, por eso se llama la edad patriarcal. Los padres eran los dirigentes de la adoración. ¿Okay? Ahora, la primera pregunta. La segunda pregunta: ¿este tipo de adoración era para todo el mundo? ¿Era para quién? Solamente para los que vivieron bajo la administración patriarcal. ¿Sí? Sí. Entonces, este tipo de adoración no se aplica a mí, no se aplica a usted, ¿correcto? Correcto. Pero luego miramos nosotros que viene la edad mosaica. Y esta empieza, ahora sí, en el libro de Éxodo, empieza en el capítulo 19, pero en el 20 es cuando ya se dan los 10 mandamientos. Esta dispensación duró desde Éxodo hasta Colosenses capítulo 2, versículos 14 y 15. Y ahí en Colosenses 2, 14 y 15 dice que Cristo fue ¿qué? Triunfante en la cruz del Calvario, poniendo, ¿verdad?, el fin de ¿qué? De la dispensación mosaica. Entonces, desde Éxodo capítulo 19 hasta el momento que Cristo murió y clavó, ¿verdad?, la cruz, del Antiguo Testamento de la cruz, ahí se terminó todo. La misma pregunta: ¿cuál fue la voluntad de Dios concerniente a la adoración en este tiempo? El libro de Levítico se escribe para enseñar a los judíos qué es lo que tenían que hacer. Los primeros 7 capítulos hablan de puros sacrificios que tenían que hacer los judíos, diferentes sacrificios para diferentes pecados. Y luego, claro que en Levítico capítulo 16 estaba el día importante central de los judíos. ¿Cuál era? Levítico capítulo 16. ¿Recuerdan? Se le llamaba el día de la expiación, ¿recuerdan? Cuando el sumo sacerdote entraba una sola vez al lugar que santo o santísimo, perdón. Antes de entrar, él se purificaba a sí mismo, dice Levítico 16, purificaba el tabernáculo para poder entrar al lugar santísimo para hacer expiación por toda la congregación. Pero el libro de Hebreos capítulo 2 versículo 1 al 4 dice que en ese momento no se quitaba el pecado del ser humano, solamente Dios sobrepasaba por alto los pecados por causa de la promesa que se había hecho de su Hijo Jesucristo, que un día iba a venir, iba a morir y su sangre iba a ser la cual iba a cubrir todo esto. Esto lo vemos tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. La sangre de los machos cabríos representaban a la sangre de Cristo Jesús. Y el escritor de los Hebreos dice en Hebreos capítulo 9 que esa sangre de los machos cabríos, esa sangre de los animales, no tenía importancia como la tiene la sangre de Cristo Jesús. Porque la sangre de Cristo Jesús es un sacrificio eterno, según dice el versículo 14 y 15 por ahí. Por lo que entonces miramos nosotros todo esto envuelto en la edad mosaica, la dispensación mosaica. ¿Cuál era entonces la adoración? Estaba el tabernáculo. Éxodo capítulo 25, versículo 4. El tabernáculo se hizo conforme al patrón que Dios demostró. Se hicieron todas las cosas. Y si usted mira el tabernáculo del Antiguo Testamento, viene a representar a la iglesia moderna, ¿verdad? Aquí está el tabernáculo. Aquí está el lugar santísimo y lugar santo. Aquí estaba el altar de sacrificios. Aquí estaba la barra, perdón, se lavaba
y el sacrificio. Entonces aquí estaban la mesa de panes y luego el candelario, el incensario, antes de cruzar aquí, y luego aquí estaba el arca. Todo esto viene a representar a la iglesia. Los sacerdotes eran los únicos que podían entrar aquí. El sumo sacerdote era el único que podía entrar al lugar santísimo. Hebreos capítulo 10, versículo 20. ¿Quién entró al lugar santísimo una sola vez para siempre? Jesucristo. Él es nuestro sumo sacerdote, que está a las diestra del Padre. ¿Quiénes son los que pueden entrar únicamente al tabernáculo que representa la iglesia? Los sacerdotes, los cuales somos nosotros, miembros del cuerpo de Cristo Jesús. Vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Primera de Pedro capítulo 9. ¿Qué representa el barco? Representa la purificación, el bautismo, el cual nos envolvemos para que los pecados sean quitados. Y luego somos puestos en el altar en sacrificio vivo. Romanos capítulo 12, versículo 1, Hebreos capítulo 13, versículo 15, todo esto. Y ahora tenemos el derecho de participar de los panes, como se hizo ahorita la cena del Señor. Tenemos derecho de participar del candelario, que es el Espíritu Santo. Tenemos derecho de participar del incensario, que son las oraciones. Juan capítulo 5, versículo 14. Es el privilegio que tiene el cristiano, el derecho de ir a Dios en oración. Y claro, ¿verdad? Cristo Jesús, estando en el lugar santísimo y es nuestro mediador, cuando entramos en Cristo, ¿entramos en qué? En la naturaleza humana, perdón, en la naturaleza divina. Eso lo dice 2 de Pedro capítulo 1, versículo 3. Entrando en la naturaleza divina. Y 1 Timoteo 2:15 dice que hay un mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo. Entrando en Cristo, entramos en la deidad, entramos en la divinidad, entramos en los lugares santos. Pablo dice en Efesios capítulo 2. Solo que todo eso el tabernáculo lo viene a explicar bien el Antiguo Testamento, pero cuando uno lee rápidamente el Antiguo Testamento, ¿verdad? Algunos no venimos a llegar a ese entendimiento. ¿Qué era el Antiguo Testamento? Dice que las cosas del Antiguo Testamento eran ¿qué? Sombra de lo que había de venir. ¿Y qué llegó? La iglesia. Solo que todo esto, ¿verdad? Y aquí es la forma de adoración que los judíos tenían. ¿Ok? Entonces, la primera pregunta, ¿cuál fue la voluntad de Dios concerniente a la adoración? Bueno, se lee el libro de Levítico y ahí se habla todo. Segunda pregunta, ¿es esta forma de adoración para todo el mundo? Éxodo capítulo 20 dice que fue para los hijos de Israel, o sea, los judíos. Y todo versículo que usted lee en el Antiguo Testamento fue para los judíos. Un versículo clave se encuentra en Salmos 147 y versículo 19-20, y note lo que dice. Salmos 147, versículo 19 y 20. Y dice así la palabra de Dios. Ha manifestado sus palabras a Jacob, sus estatutos y sus juicios a Israel. No ha hecho así con ninguna otra de las naciones. ¿Entendemos eso? Todos los mandamientos de la edad mosaica fue con Jacobo, los judíos. Y dice, y no se hizo esto con ninguna otra nación. Y en cuanto a sus juicios, no los conocieron. Solo que entonces digamos nosotros que esto no es para quién, para el cristiano. Entonces la persona que viene a imponer parte de aquí en esta dispensación está equivocada. Y es lo que ha hecho mucha gente hoy en día. Ha traído parte de aquí, y lo que ha traído de aquí, ¿verdad? Usualmente es que la música. Pero ¿cómo no traen lo demás? Solamente la música. ¿Cómo no traen que el hombre puede tener 1000 mujeres como la tuvo Salomón?
cómo nos traen, ¿verdad?, de que se tiene que sacrificar un cordero en la mañana y en la noche. Cómo nos traen que se debe de adorar conforme al tabernáculo. Cómo no traen todo lo demás. Únicamente la música. La música. Y los diezmos. ¿Sí? Es lo que al ser humano le gusta, ¿verdad? Le gusta bailar y mover la pierna, ¿verdad? Y también el dinero. Pero pues no miramos nosotros, ¿verdad? Que esto es lo que habla el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento entonces miramos nosotros que se encuentra la dispensación cristiana, y la dispensación cristiana empieza cuando Cristo muere. ¿Ok? Vamos a poner aquí Colosenses capítulo 2, versículo 14, porque aquí empieza. Y claro que todavía no tiene su fin. Hoy en la mañana estuvimos hablando del milenio. La dispensación cristiana está incluida en el amilenio. Nosotros estamos viviendo la época del milenio. El milenio empezó cuando Cristo ató a Satanás. Marcos capítulo 3, versículos 26 y 27 dice que el hombre fuerte, y esto está en el contexto de que a Jesús le acusan de ser parte del diablo. Y Jesucristo dice, ¿cómo puede el diablo trabajar en contra del mismo? Una casa así no va a quedar en pie. Una casa dividida no se mantiene en pie. Y el texto nos comienza a decir, ¿verdad?, que el hombre fuerte vino y saqueó la casa de aquel hombre, ¿verdad?, en el cual ahí está refiriendo a Cristo Jesús y a Satanás. Cristo Jesús ató a Satanás, le vino a quitar ya a Satanás, fue victorioso sobre Satanás. Y esto lo vemos en Génesis capítulo 13, versículo 15, una profecía que se había hecho desde el principio del mundo. Apocalipsis 20, versículo 1, habla de que de Satanás es atado. Estamos viviendo en la época del amilenio, en la época, en la dispensación cristiana. Y en esta dispensación cristiana se nos ha dado una manera en cómo adorar a Dios. Sí. ¿Y cuál es esa manera de adorar a Dios? Mateo capítulo 4, versículo 10, ¿qué dice? Mateo capítulo 4, versículo 10. Esto es Jesucristo. Y son las palabras de él, que dice Mateo 4, 10. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Entonces nuestra adoración es únicamente ¿a quién? Al Señor, ¿verdad? A Dios. Únicamente. Eso elimina la idolatría. Eso elimina a las estatuas que en ocasiones vemos. Eso elimina a la Virgen María. Eso elimina a la Virgen Guadalupana. Eso elimina al San Cristóbal. Eso elimina a todo. ¿Hasta qué? Sí, elimina todo. Únicamente adorarás al Señor. Y lo vuelvo a repetir en Lucas capítulo 4, versículo 8. Adorarás únicamente a Dios. Ahora, estos textos no contestan la pregunta ¿quién es y cómo? ¿Ok? Entonces la siguiente pregunta es ¿quiénes son los que deben de adorar al Señor, nuestro Dios? Todo el mundo. Todo el mundo. Todo el mundo. ¿Recuerdan cuando el apóstol Pablo llega a Atenas? Y allí en Atenas estaban unos filósofos, los estoicos, los epicúreos, ¿recuerdan a estas personas? Y el apóstol Pablo les dice que ellos deben de adorar únicamente al único Dios, ¿verdad? Él lo nombra al Dios desconocido. Y si usted tiene un letrero ahí que dice al Dios desconocido, a ese debemos de adorar. Pero ellos tenían un altar para todo Dios. Así que todo el mundo debe de adorar a Dios. Hermano, ¿Dónde usted? dice el Salmo 100, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servir a Jehová con alegría, venid a tus presencias con regocijo. Así es.
Así es. Pero debemos de adorar únicamente a Dios. Entonces, ¿quiénes? Todos. Pero no todos adoran a Dios como Dios quiere que le deben de adorar, ¿verdad? Porque el hombre ha hecho sus propios planes. Miren, en Mateo, capítulo 15, versículos 8 y 9, ¿qué dice? Mateo capítulo 15, versículos 8 y 9. Bueno, empieza del 7 al 9, ¿qué dice? Hipócritas, Dios profetizó Isaías de vosotros cuando dijo: este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Mas en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Me rinden culto, me adoran. ¿Pero cómo? Conforme a los mandamientos, a las tradiciones de ¿quién? De los hombres. Entonces, ¿acepta Dios ese tipo de adoración? ¿Existe este tipo de adoración hoy en día? Entonces, únicamente, ¿verdad? Necesitamos que saber quiénes son los que están adorando a Dios conforme a su propia voluntad. Y la conclusión es fácil. Si nosotros vamos al Nuevo Testamento y no encontramos ninguna práctica de lo cual se están llevando a cabo en un grupo religioso, entonces ellos están adorando conforme a los mandamientos de los hombres. Porque ya Dios nos ha dejado todo concerniente a esto. Entonces sí puede ver y puede existir la manera en cómo el hombre puede adorar a Dios equivocadamente. La adoración es al Señor, es para todo el mundo, pero miramos que todo el mundo no se ha sujetado a la voluntad de Dios, sino que ellos han establecido su propia adoración. Y entre este grupo de personas, hermanos, han traído práctica del Antiguo Testamento para adorar a Dios. Y entre ellos fueron los judíos. Miren, alguien lea Hechos, capítulo 15, versículo 1 y versículo 5. ¿Qué dice? Hechos, capítulo 15, versículo 1 y versículo 5. Estamos hablando de judíos. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hombres: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. No sé. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Estos judíos eran miembros en un tiempo de la secta de los fariseos. Era un grupo religioso. Tenían su propia doctrina. ¿Cómo sabe usted, hermano? Hechos capítulo 23, cuando el apóstol Pablo se presenta ante el concilio, el concilio era un grupo compuesto de saduceos y fariseos. Y Pablo, conociendo la doctrina de ellos, habló la doctrina de los fariseos, porque él era un fariseo antes, y vino a causar un problema porque los saduceos no creían en la resurrección y los fariseos sí creían, tenían su propia doctrina. Y lo menciono únicamente para que miremos nosotros. Estamos hablando del judío. El judío entonces vino a añadirle al tipo de adoración en el Nuevo Testamento cosas del Antiguo Testamento. ¿Y qué fue lo que le añadieron del Antiguo Testamento? Era concerniente al plan de salvación, ¿verdad? Que tenían que ser circuncidados, lo que se había mandado Dios allá en Génesis capítulo 17. Está hablando de la era patriarcal, pero aún también de la mosaica. Lo quisieron inculcar aquí. Dice, y es necesario ser circuncidado y obedecer, ¿qué? La ley de Moisés. Querían envolverle. Esta es una mixtura que querían envolverle en el tipo de adoración hacia Dios, cuando Dios ya había mandado específicamente cómo debían de ser, cómo debían de adorarle a Dios. Pero menciono, ¿verdad?, que este problema no solamente está ocurriendo en nuestros días, sino que empezó en el primer siglo con los judíos, y a estos judíos se les llamó judaizantes. Y claro, ¿verdad?, que no eran los únicos. Estaba la doctrina saducea, la doctrina del fariseo y otros grupos religiosos. Estaban los estoicos, que esos eran más filósofos, ¿verdad? Los epicúreos. Estaban los agnósticos,
lo que habla el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 2, que adoraban a los ángeles. Su culto, dice el apóstol Pablo en Colosenses 2, parece que del 20 en adelante, era un culto voluntario, humano, que se había establecido por medio de ellos. Solo que entonces nosotros tenemos que tener cuidado, porque Dios nos ha demandado a nosotros los cristianos que adoremos a Él únicamente, que todo el mundo le adore, pero que le adore conforme a la voluntad de Dios, lo cual será la siguiente pregunta. Entonces, ¿cuál es la adoración que Dios ha establecido para el cristiano hoy en día? ¿La conoce? Hebreos 10, 25 dice: no os dejáis de congregáis como algunos tienen por costumbre. Eso quiere decir que Dios ha demandado de nosotros que nos vayamos a congregar, ¿verdad? Y el lugar no tiene ningún significado. Puede ser en una casa, puede ser debajo de un árbol, puede ser en cualquier lugar, pero el cristiano tiene que venir a congregar. ¿Para qué? Para adorar a Dios. Pero aún todavía no contestamos la pregunta: ¿cómo? ¿Cómo nos ha mandado Dios que vengamos a adorarle? ¿Mande? Noten, cuando empieza la iglesia, en Hechos capítulo 2, versículo 42, noten lo que dice: aquí empieza la iglesia, y es la primera vez que miramos nosotros que la iglesia viene a congregarse. No dice dónde, eran 3,000 personas. 3,000 personas. Versículo 49 dice que se bautizaron 3,000 personas. Solo que entonces no dice dónde, pero se vinieron a congregar. Y dice que perseveraban ¿en qué? En la doctrina de los apóstoles, en el compañerismo, y luego ¿mande? En el pan, y luego las oraciones, ¿verdad? Entonces aquí miramos nosotros que aquí está envuelto toda la oración del cristianismo. Las primeras cosas se envuelve en la palabra coinonía. Esta es la palabra fellowship, compañerismo. ¿Okay? Y luego dice la cena del Señor, y luego las oraciones. Hay 5 elementos que el Señor nos ha dado por medio del Nuevo Testamento que Él considera la oración de la iglesia del Señor. Y miramos nosotros que la palabra coinonía es una palabra que se usa para la ofrenda. Por ejemplo, en Romanos capítulo 15, versículo 26, ¿qué dice ahí? Romanos capítulo 15, versículo 26. 15, 26, ¿qué dice? Porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. La palabra ofrenda. Si usted fuera una persona que tuviera un Nuevo Testamento, que tuviera el español y el griego, usted encontraría la palabra ahí, coinonía, compañerismo. Pero aquí se viene a traducir por medio de los lexicógrafos, ofrenda. Para que ustedes mejor me entiendan, ¿verdad? Que cuando uso la palabra coinonía se está refiriendo no solamente a una sola cosa, sino que a varias cosas. Es el compañerismo. Aquí viene a traducir el autor, ¿verdad? A ofrenda. Miren ahora 2 Corintios capítulo 9, versículo 13. 2 Corintios 9, 13. 2 Corintios 9, 13, ¿qué dice? Vuestra experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra distribución para ellos y para todos. Distribución es la palabra clave ahí, es la palabra coinonía. Aún habla de la ofrenda. Y luego vamos a Hebreos capítulo 13, versículo 16, ¿qué dice ahí? Hebreos 13, 16. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque tales sacrificios agrada a Dios. La ayuda, dice ahí, de vuelta, la última parte.
Ayuda mutua. La ayuda mutua, es el compañerismo. Y eso se está hablando de la predicación. Solo que ya tenemos ofrenda, tenemos predicación, pero aún también habla del canto. Y esto lo encontramos en Efesios capítulo 5 versículo 19, en donde dice que debemos de juntar en armonía y cantar ¿qué? Salmos, himnos y cánticos espirituales. Esa es la palabra coinonía, compañerismo. Pero luego el texto mismo habla de qué? Habla de la cena del Señor y habla de qué? De la oración, ¿verdad? Ahí está, hermanos, las 5 cosas que el texto nos enseña concerniente a la oración a nuestro Dios. ¿Cómo quiere Dios que sea honrado y glorificado? ¿Cómo quiere Dios que le demuestremos nuestra reverencia hacia Él? Por medio de la ofrenda. Nosotros debemos de traer nuestros primeros frutos a Dios, hermano, no las obras. Pablo dice, ¿verdad?, en 2 de Corintios 9 y también en capítulo 8, que debemos ser liberales en nuestro lar. Y habla de un sembrador. Un sembrador cuando siembra bastante, ¿verdad?, va a recibir bastante, pero cuando siembra en escasez, va a recibir en escasez. Todo depende de lo que uno da. Y últimamente hay cristianos muy agarrados. Cuando se habla de dinero, ¿verdad?, como que, una cosa que no debe tocar, ¿verdad?, debe tocar dinero, porque el dinero es cosa sagrada para la persona, pero para Dios, Él es el que nos da el oro y la plata. Dice Ageo capítulo 2, versículo 8, todo le pertenece a Él. 1 Corintios capítulo 9 dice que todo el mundo es de Él. Si todo es de Él, entonces nosotros somos los administradores de lo que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado nuestras esposas, Dios nos ha dado nuestros esposos, Dios nos ha dado nuestros hijos, Dios nos ha dado todo. Y yo únicamente soy el administrador. Y cuando Dios lo pide, Dios no quiere que comencemos a llorar. Como nunca han visto ustedes la vista que últimamente, yo creo que en este tiempo nos sale de Abraham, ¿verdad? Sale una vista de Abraham cuando Dios le pide a su hijo, ¿verdad? Y en la vista, ¿verdad?, cuenta a Abraham y a llorar, ¿verdad?, y a gritar, Señor, mi último. Eso no lo vemos en la Biblia. Pero esta gente lo hace para que sea más dramática la cosa, ¿me entiendes? Abraham no dijo nada, porque Abraham entendió que si le pudo dar un hijo cuando él ya estaba bien viejo, y si Dios lo quería de regreso, se lo da de regreso porque Dios le podía dar otro hijo. Abraham sabía eso. Por eso Abraham lo lleva al monte Moriah, ¿verdad?, para ser sacrificado. Y aún así, ¿verdad?, aún así, el hijo le pregunta, Padre, llevamos todo para el sacrificio, pero ¿dónde está el cordero? ¿Y qué dijo Abraham? Dios proveerá. ¿Se le hace a usted que Abraham era un hombre que lloró, ¿verdad?, que cuando Dios dijo que le regresara el hijo? No, porque no hubiera aceptado el Señor. Él hubiera todo así, no hubiera aceptado. Sí. Solo que en todo esto, ¿verdad?, habla de la ofrenda. Y luego la predicación. Debe de predicar la palabra de Dios, la verdad. Y por eso es que uno debe de estar usado, ¿verdad? Aunque canta en la banca debe estar oyendo. Hechos capítulo 17, versículo 11, uno debe de estar captando todo lo que yo digo, para ver si a lo mejor les puedo estar enseñando mentiras. A lo mejor les puedo estar enseñando mentiras. Y si así es, ustedes tienen todo derecho de escudriñar las escrituras y de hacerme saber que es mentira lo que yo digo. Y si yo soy una persona humilde, predicador humilde, yo lo voy a aceptar. No voy a hacer como que hablar, ¿y tú quién eres para que me enseñes a mí? Oye, yo estoy predicando, ya tengo 40 años de estar predicando y luego estoy viniendo a mí, ¿y esto no es mentira? Eso no sería de mi parte una persona humilde ante Dios. No hay lugar para personas orgullosas, personas que se creen que son la mera verdad. No hay lugar para ellos. Dios ha escogido lo humilde
ha escogido lo que Él puede usar y puede trabajar con esa persona para que la grandeza de Dios sea exaltada. Y es lo que dice en la primera carta de Corintios. Y luego tenemos los cantos. Los cantos en ninguna parte incluye los instrumentos musicales. En ninguna parte. No incluye la guitarra, no incluye las tamboras, no incluye nada de eso. Y si lo incluye, ¿dónde está el Nuevo Testamento? Cuando Jesucristo participó con la Pascua de sus discípulos, Mateo capítulo 26, versículo 30, dice que salieron y cantaron. No andaba ya Mateo con la guitarra, no andaba ya Judas con las tamboras, no se habla nada de eso. Dice que cantaron. Y donde quiera que usted lee concerniente a los cantos, ¿verdad? Es el cantar. Cantar con el corazón, hacer melodía. Y luego miramos la cena del Señor. La cena del Señor, Hechos capítulo 20, versículo 7, que se debe hacer cada primer día de la semana. Y miramos nosotros que la cena del Señor fue instituida en Mateo capítulo 26, pero dice, Jesucristo mismo dice, no participarás de esto hasta que, hasta cuando venga el reino de qué? De Dios. Y el reino de Dios es la iglesia. Cuando venga la iglesia, entonces vas a participar de ellos. Y ya la iglesia lo participa cada primera semana. Y luego, claro que las oraciones, ¿verdad? Esta es la manera en cómo adoramos a Dios, y la manera en cómo Dios lo ha mencionado en el Nuevo Testamento. Y se va el tiempo, hermano. Hermano, entonces, antes sí se usaba el arpa y sobre todo que se usaban varios instrumentos. ¿Mande? Antes sí se usaban los instrumentos. Sí. Pero el Señor en Amós 5 y algo, no cuando ya los quita. 23. Ya es cuando ya los quita, ¿verdad? No. A ver, porque Dios nunca probó los instrumentos en el Antiguo Testamento tampoco. entonces, ¿por qué? En Esdras capítulo 3 dice que era un mandamiento de David. Un mandamiento de David. Dios nunca aceptó los instrumentos musicales. E incluso en 2 de Crónicas, o 1 de Crónicas, capítulo 28, ¿quién fue el que dividió a los sacerdotes en grupos? Fue David. ¿Quién fue el que organizó a los cantadores, a los que iban a hacer instrumentos musicales? Fue David. David le gustaba cantar, le gustaban usar instrumentos musicales. Dios nunca, en el Antiguo Testamento nunca va a haber un texto que dice que Dios fue el que inició todo esto, fue David. Fue David. Y todo esto cae en Hechos capítulo 17, versículo 30, que lo que se hizo anteriormente, que lo pasó por alto. Pero ahora manda que todo hombre que se arrepienta. Pues ahora no se cuenta nada. Dios nunca aprobó los instrumentos musicales. ¿Y por qué entonces permitió a David que lo hiciera? ¿Mande? ¿Por qué entonces permitió que David lo hiciera? Por la misma razón que permitió Dios que tuvieran 10 mujeres. Por la misma razón. Por la dureza del corazón del hombre. Es que yo Lo pasó por alto. Todo eso lo pasó por alto Dios. Pero Dios llegó a un punto cuando dijo, hasta aquí. O sea, pasó por alto y dice que perdonó. No perdonó, pasó por alto. Son dos cosas diferentes. Es lo que ahora se sabe. Cuando Dios perdona y ya no se olvida, a mí ya no trae la cara, ya no lo recuerdo, pero pasó por alto. Todavía era pecado, pero pasó por alto por causa de la promesa que se hizo en el Nuevo Testamento de Jesucristo. Y eso lo dice Pablo en Romanos capítulo 3, versículo 23 al 25. Miren lo que dice Romanos 3. Yo siempre que hablo con gente sobre los cantos, yo estaba equivocada entonces. ¿Mande? Cuando yo hablo con la gente sobre por qué eso del canto, yo siempre les decía, yo estaba equivocada, porque yo entonces siempre les decía yo que Dios nunca aceptó la música, que hasta Él mismo quitó, dijo, ya no quiero más de sus cantares ni de sus instrumentos, porque usted se puede adorar a mí, adoran a los baales. Bueno, la pregunta que le voy a hacer al texto de Amós, capítulo 5, versículo 23, hasta capítulo 6 y versículo 4, es el texto que usted acaba de mencionar, donde habla de eso.
Pero la pregunta a este texto es, ¿por qué Dios aborreció todo esto? ¿Por qué Dios, era algo que le molestaba a Dios? ¿Por qué? Entonces no se refiere que le molestaba. Porque Dios nunca lo permitió. Nunca lo probó. No es que le molestaran los instrumentos, le molestaban las acciones que estaban haciendo en completo. ¿Mande? Entonces le molestó a Dios las acciones que estaban haciendo en completo. Porque era puro ruido, hermana. No sé. Era puro guapo, puro ruido, todo eso. No traía nada de beneficio. Estoy buscando aquí. Estaba equivocada en lo que estaba diciendo, ¿verdad? Por todo depende. No lo estoy diciendo en forma de burla, no, todo depende, ¿verdad? Yo todavía no lo digo todo completamente en lo que estaba diciendo. Pero si acaso le dijo esas cosas, de que Dios, le dio a entender de que Dios lo aceptó y lo permitió y luego lo quitó, eso sí está equivocado. ¿Verdad que sí? No hay eso. Ya. Entonces, historia está en David nada más, que era cuando todo el pueblo. Entonces cuando me hablen de eso, entonces ¿en qué tengo que basarme? ¿Vale? ¿En qué texto me tengo que basar cuando me hablen de eso? El canto. Es lo que estaba buscando, hermana, dije Extras 3:29, pero no tiene 13 capítulos. ¿Es el 9? A ver. No. Bueno, yo se lo encuentro. Pero ese texto que si alguien tiene concordancia dice mandamiento de David. Mandamiento de David, yo lo traigo. Porque leer la computadora no me trabaja muy bien. 3:10. 3:10, ¿sabes qué dice? Jesús, Esdras. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas, hijos de Asaf, con símbolos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. ¿Esdras qué? 3:10. Según la ordenanza de David. Y entonces uno pregunta, ¿cuál es la ordenanza? Ya se va a, parece que es primera de Crónicas 28 y 29, porque ahí organizó David todo. Primera de Crónicas. Hermano, pero es correcto poder decir que Amos 5:23 sí comprueba que Dios no acepta eso, No que acepta. dice quítalo. Eso es correcto, como quiera Sí. usar ese versículo. Sí. Okay. Pero todavía tenemos que preguntarnos nada por qué. Hay que preguntar la pregunta por qué. Recuerden que cuando están hablando con personas, hermana, en su mente te lista para contestar preguntas. Anticipe, ¿verdad? Lo que se va a preguntar. ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? Todas las preguntas. Y tenga textos para enseñarle, ¿verdad? Que usted está enseñando lo que la Biblia enseña, no lo que usted piensa y usted cree. Marco, ¿es el versículo de Crónicas? Son capítulos 28 y 29. Es donde habla. Es segunda de Crónicas, hermano. ¿Es segunda de Crónicas? Sí, capítulo 29. Ok. Entonces, segunda de Crónicas. Capítulo 25. Ya, donde David organiza los cantadores y todos los administradores del templo. Dice así: puso también levitas en la casa de Jehová con címbalos, salterios y arpas, conforme al mandamiento de David. Ahí está. ¿Qué más quiere? Y si una gente no quiere entender eso, pues entonces no hay nada más que podemos hacer. Es 29, 25. Sí. Sí, hermano. Es que a David le gustaba la música, era músico, ponía el arpa, y a él por eso Sí. él quería alabar al Señor de esa manera, Sí. pero no era que Dios lo aceptara de esa manera, porque a él era la carne de él, Sí. él quería, le Sí. gustaba. ¿Y qué? Sí, hermano. ¿Vale? Porque el rey Salomón también tuvo muchos niveles. ¿Quién? El rey Salomón. Sí. Y tenía también a Le sacó el tata. Pues yo digo que David también. En segunda de Samuel capítulo 3 habla de las mujeres que tuvo David. Pero a qué se fue el extremo a mí. Por eso el Antiguo Testamento no era perfecto, tenía sus errores. Más, también podemos ver que a los hijos los apedreaban cuando desobedecían a los padres, cuando respondían aún, cuando eran respondones.
los mataban. Y eso es cosa dura en el Antiguo Testamento. ¿Qué le parece si un hermano aquí anciano te saquen a ese muchacho por fuera y maten? ¿Qué haría? Y ese es el mandamiento del Antiguo Testamento. Pero si hay varias cosas, muchas cosas del Antiguo Testamento, ¿verdad?, que se han traído acá. Pero estamos hablando de la oración. Pero no sé por qué la gente no entiende, ¿verdad? Fue el mandamiento de la vida. Y además de esto, ¿quién fue el que empezó los instrumentos musicales? Génesis, capítulo 4. Fue la Lamec, ¿verdad? O fue, no fue la Lamec fue el que empezó con las dos mujeres, pero fue el otro. Ahí en capítulo 4 habla de eso. Fue un hombre que empezó los instrumentos musicales y de ahí entonces se comienza a desarrollar todo. Recuerden que al principio Dios tuvo un propósito verdadero, el hombre lo vino a corrompir. Se llevó tiempo, pero llegó la corrupción de todo eso. Dios creó al hombre perfecto, el hombre buscó un Aún hasta la ley la corrompieron porque bueno, sí. aún la ley que había puesto también había corrompido. Entonces ahora es más duro Dios con nosotros, ¿verdad? ¿Mande? Ahora es más duro Dios con nosotros porque no le permite al hombre tener tantas Por mujeres. Dios es misericordioso, hermano. Que tanto los que estamos aquí no tuviéramos ya muertos de cada Ahora no le permite al hombre, ¿eh? ahora no le permite al hombre tener tantas mujeres. Pues no. Pero, hermana, Dios no nos permite tener tantas mujeres, pero hay algunos que secretamente quieren tantas mujeres. Por lo que entonces que a uno pueden decir que no, ¿verdad? Pero Dios dice Hebreos 4:13 que todo está desnudo delante de Dios. Dios todo lo sabe. Pero no les permitía, hermano, ellos lo hacían, aunque Dios no lo permitiera. Nunca los Y a lo mejor no los reprendió en ese momento porque era para una enseñanza para nosotros, para los hombres. Pero bueno, estamos hablando de las mujeres, ¿no? Si no era con una, continuamos. Ese es el castigo del hombre. Si quiere 5, orden, pues. Si no puede con una, adentro el castigo. Por eso dice, hermano, que el pecado de uno se hace. Dice que el pecado de uno se hace patente, pero de otro después Sí, con una hermana, ya, entonces ni queríamos llegar a casa. Con una Ahora, imagínate. pero ya anda, queriendo tener más de uno. Bueno, el tiempo ya se terminó, hermano. Ya lo demás es puro chisme. Muchas gracias por su